Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en el que vamos a aprender electrónica y programación. En este caso vamos a mirar un poco lo que es el Arduino, pero desde una perspectiva distinta. Vamos a trabajarlo desde cómo funciona internamente, desde el más pequeño de los circuitos, desde el más pequeño de los integrados y entender el por qué es tan poderoso para la electrónica. Todo empieza con la electricidad. Entonces tenemos tres circuitos que están conectados a tres distintos elementos: un bombillo, un parlante y un motor. ¿Qué es lo que sucede? Esta batería, en este caso vamos a suponer que tiene 5 voltios, empuja la corriente a través del conductor y pasa a través de este elemento, en este caso el bombillo. El bombillo actúa como una resistencia, significa que se opone al paso de la corriente, y esta fuerza que tienen que hacer para poder pasar a través de este elemento pues consume cierta energía, y esa energía se transforma en este caso en luz. Aquí abajo se transforma en sonido y aquí abajo se transforma en movimiento mecánico. Todo esto se puede representar por el circuito básico, que es simplemente una batería y una resistencia. Lo que vamos a hacer acá es, con estos tres circuitos, representar los estados máximo y mínimo de un circuito, es decir, apagado o encendido. Eso lo hacemos a través de un dispositivo llamado interruptor. El interruptor o un switch, un conmutador como el que manejan ustedes para encender o apagar las luces en sus casas, se encarga de dejar pasar o no dejar pasar la corriente. A través de este elemento que se conoce como multímetro, vamos a medir todos los voltajes o los parámetros de este circuito para poder entender cuál es este concepto de conmutación. Cuando dejo el circuito abierto, entonces voy a tener un voltaje de 0 voltios porque no está pasando nada, y esto se mide acá en el multímetro. Cuando cierro, la corriente fluye a través del resistor, y ese resistor pues va a generar un voltaje que lo voy a medir en este multímetro. Y aquí vuelvo a generar el mismo estado de apagado abriendo el interruptor. Bien, ¿cómo hacemos eso? Entonces, como nosotros no podemos ver a simple vista, digámoslo así, no podemos ver la electricidad, necesitamos un dispositivo que nos permita ver algo tan abstracto como es la electricidad, como es el voltaje, como es la corriente. En este caso hablamos de un osciloscopio, que es un elemento de medición muy popular en electrónica, en telecomunicaciones, que me permite ver las señales eléctricas de una forma gráfica, de una forma amigable. Entonces, en este caso podemos ver los tres estados que tuvimos al abrir el interruptor, es decir, al no dejar pasar la corriente, luego al cerrarlo, al dejar pasar la corriente y generar 5 voltios sobre la resistencia, y luego apagado para generar ahora una señal que es muy popular en la electrónica, que es la señal cuadrada. Gracias a la invención del transistor, tenemos, en este caso, este es el transistor, un dispositivo semiconductor, se llama eso, de 3 terminales, que permite actuar como un switch, entre otras más funciones que tiene. Por eso es que es tan poderoso. Aquí podemos ver dos circuitos con transistores, que lo que buscamos es mostrar que este transistor, configurado de cierta manera, actúa como un interruptor, en este caso abierto y en este caso cerrado. Cuando tengo estos dos interruptores, abierto y cerrado, en el multímetro, como es una configuración distinta a la del circuito de la diapositiva pasada, tenemos que al estar abierto estoy midiendo entre este punto, que sería el positivo de otra fuente, que aquí la llamamos VCC, y el negativo o la tierra, y voy a tener 5 voltios. Y aquí, cuando está cerrado, es como si estuviera uniendo esto con esto, porque es un alambre, y voy a tener 0 voltios. Esta es, como tal, la forma en que podemos representar los estados encendidos y apagados con un dispositivo tan poderoso como lo es el transistor.